Buenos días, bienvenidos a otra clase de estudios sociales. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes acerca del tema de la educación. Esta clase va dirigida para mis alumnos de noveno año, paralelos A y B del Colegio Técnico Ecuador. Vamos a empezar. Para poder hablar acerca de este tema, me gustaría con ustedes definir la destreza que quiero lograr el día de hoy. La destreza es la siguiente. Vamos a examinar la situación en que se encuentra el sistema educativo, sus niveles y crecimiento. También vamos a hablar acerca de la calidad frente a las necesidades nacionales. Para poder tratar sobre este tema, vamos a tratar de definir en algunos puntos importantes. El primero es crecimiento y conformación del sistema educativo. El siguiente es Sistema Nacional Educativo. El tercero es Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. Y finalizaremos hablando de las necesidades educativas especiales. Vamos a hablar sobre la educación. Y para empezar necesitamos definir qué es educación. La educación es una formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. Es decir, la educación a nosotros nos permite hacer un análisis desde varios puntos de vista. Si nosotros hablamos de la capacidad intelectual, estamos hablando de todos los conocimientos que nosotros iremos adquiriendo y cada vez iremos nosotros desarrollando las habilidades conforme vamos adquiriendo estos nuevos aprendizajes. Si nosotros hablamos de la moral y afectiva de las personas, quiere decir que nosotros cuando hablamos de educación no estamos hablando de un ser humano aislado, estamos hablando de un ser humano que pertenece a una sociedad. Y el mismo hecho de pertenecer a una sociedad, a una comunidad definida, compartimos nosotros todo lo que tiene que ver con nuestras normas de comportamiento, nuestras normas de convivencia, la cultura, el idioma que nosotros hablamos, nuestras diferentes costumbres. Y es aquí donde nosotros ampliamos este tipo de contenidos en cuanto a nuestra forma de percibir el mundo, podríamos decir. De tal manera que nosotros podemos hablar de educación de una manera muy amplia. Vamos a continuar. Vamos a ver cómo ha ido creciendo el sistema educativo a lo largo de los años. Nosotros nos vamos a situar aquí en la mitad del siglo XX. ¿Qué pasaba en la mitad del siglo XX? La educación empezó a mejorar. ¿Por qué? Porque aquí se dio un gran crecimiento de los recursos fiscales, es decir, se dio un gran auge petrolero y con estos ingresos que el Estado tenía de la venta de petróleo, empezaron a crear políticas desarrollistas. ¿Qué quiere decir desarrollista? Como ya habíamos hablado en la clase anterior, políticas de crecimiento que nos permitan a nosotros tener mejores condiciones de vida. Y habíamos visto que un aspecto importante para nosotros poder alcanzar el desarrollo era centrar muchísimos recursos a la educación, porque habíamos dicho que la educación es un aspecto muy importante, porque mientras mayor nivel educativo tienen las personas, mejores oportunidades de conseguir un empleo también la tienen, y así los ingresos van creciendo. De esta manera pueden satisfacer sus necesidades básicas y también otro tipo de necesidades que mejoran nuestra calidad de vida. Entonces, hasta aquí, mire, con estas políticas de desarrollo prácticamente empezaron a hacer propuestas de crecimiento en cuanto a la educación. ¿Cómo se mide el crecimiento en este aspecto? Porque creció o se desarrolló el número de alumnos. Hubieron más alumnos, hubo más demanda educativa. Por la demanda de alumnos, también tuvieron que contratar más profesores. Es decir, los profesores debían satisfacer las necesidades de un grupo determinado de alumnos y este grupo no debía ser tan grande para que todas las estrategias y la pedagogía sean
aplicadas de buena manera para que éstas puedan ser asimiladas por los estudiantes. Y también, como hubo mucha demanda de alumnos, los establecimientos educativos tuvieron que ampliarse y en otros contextos no solamente ampliarse, sino también construir muchos establecimientos educativos que puedan cubrir la demanda de los alumnos. Ahora nosotros podemos decir que existen más profesores por alumnos, como les estaba explicando. Es importante que el grupo con el cual trabaje un profesor no sea un grupo muy numeroso para que todos los conocimientos puedan ser explicados y puedan ser asimilados por el estudiante. Recuerde que mientras el número de alumnos es más reducido, el conocimiento se vuelve prácticamente y esta enseñanza se vuelve personalizada, donde el docente puede apersonarse de las dudas, de los criterios de cada uno de los estudiantes y guiarles de mejor manera. Entonces, la población actualmente tiene mayor acceso a la educación. Si nosotros nos vamos mucho antes, cuando recién se estaba conformando la República del Ecuador, la educación era un privilegio para las personas que tenían posibilidades económicas. Los indígenas, los mestizos, los afros no tenían la facilidad de educarse. Pero nosotros podemos decir que con todo este desarrollo de la República, que con todo este proceso de transformación, se han abierto puertas para que todas las personas que actualmente somos considerados ciudadanos, somos habitantes de una nación, podamos tener acceso a la educación. Y recuerde que no solamente los ciudadanos, sino también personas que vienen en calidad de migrantes. La educación es un derecho que todos los seres humanos tenemos. Por lo tanto, en ningún país se puede prohibir este derecho. Nosotros también vamos aquí a analizar, me gustaría que podamos nosotros ir identificando estos pasteles con porcentajes que les he puesto aquí, es bastante interesante. Mire, acá nos habla acerca de la cobertura de la educación básica. Actualmente esta cobertura de la educación básica ha llegado a la mayor parte de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que los esfuerzos para reducir el analfabetismo han tenido resultados muy favorables. Ahora las personas han tenido acceso también a educarse de forma libre para poder superar el analfabetismo. Si nosotros hacemos el análisis, aquí tenemos, mire, la tasa de asistencia escolar en el Ecuador. Estos son datos estadísticos del año 2014. Tenemos el porcentaje de asistentes a clases. De asistentes a clases tenemos el 97.7% y de inasistentes el 2.28%, es decir, es un porcentaje mínimo, es un porcentaje reducido, pero no es suficiente para poder erradicar el analfabetismo. Cuando nosotros tengamos un porcentaje de asistentes a clases del 100%, podremos decir que somos un país libre de analfabetismo y esto servirá muchísimo para nuestro desarrollo. Tenemos acá también asistentes por edad y sexo. De 5 a 14 años, en el ámbito de los varones, en el ámbito masculino, tenemos nosotros que el 98% de varones asisten regularmente a clases, varones de entre 5 y 14 años de edad. Las mujeres asisten con una regularidad de 97.89%, es decir, hay un margen mínimo. Sin embargo, los hombres nos superan en porcentaje en este contexto. Tenemos también acá un gráfico donde nos indica la asistencia de varones y mujeres entre 15 a 17 años. Mire, los varones de 15 a 17 años asisten con regularidad en un 83% y las mujeres asisten con una regularidad del 82%. Es decir, también hay un margen mínimo en la cual los varones de 15 a 17 años superan la asistencia por edades que las mujeres. Y esto se debe
al proceso de oportunidades. Sabemos nosotros que pertenecemos a una sociedad machista donde muchas veces los hombres tienen ciertos privilegios sobre las mujeres. En el caso de las mujeres, hay personas que son madres solteras y tienen que quedarse cuidando a sus pequeños y no tienen oportunidad de seguirse educando. O hay personas o jóvenes, adolescentes que quedan embarazadas, tienen que poner de lado sus estudios, su proceso de educación para poder atender a esas nuevas criaturas. Entonces, mire cómo estos procesos han creado un pequeño desfaz entre la asistencia regular entre hombres y entre mujeres. Tenemos también acá nosotros el otro cuadro estadístico que me gustaría también que analicemos. Mire, nos dice, ¿por qué los niños, niñas y adolescentes no asisten a clases? ¿Cuáles son estos factores? ¿Cuáles son estas causas que impiden que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes no puedan asistir a clases de una manera normal, de una manera regular? Y mire, tenemos como primer factor la falta de recursos económicos. La falta de recursos económicos ocupa un 28% en cuanto a los problemas. ¿Y por qué la falta de recursos? Porque nosotros sabemos que para educarse se necesita destinar cierto tipo de recursos de manera mensual. Es decir, por más que el niño, el joven, el adolescente o la niña tengan una educación estatal, una educación fiscal, necesitan costear sus pasajes, necesitan también ellos costear sus colaciones, necesitan comprar ciertos materiales extra, necesitan imprimir, necesitan sacar copias y muchas veces esta falta de economía impide que los niños puedan educarse con facilidad. Recuerde usted que muchos niños se ven obligados a salir a trabajar en las calles vendiendo caramelos, vendiendo chocolates, lustrando zapatos e incluso pidiendo hasta cierto punto un tipo de caridad a la gente para poder ayudar a sostener sus hogares. Este es el principal problema que no permite que los niños y adolescentes asistan a clases. Tenemos también la falta de interés en asistir. Si nosotros venimos de una cultura que no le ha dado importancia a la educación y creemos que un ser humano es más productivo trabajando que educándose, obviamente este tipo de pensamiento va a transmitirse de generación en generación y posiblemente el abuelito diga, no, si yo no me eduqué y tengo un trabajo y no me he muerto de hambre. Entonces le transmite lo mismo a su hijo y el hijo dice, bueno, mi papá no se educó, sin embargo, no nos ha faltado un plato de comida en nuestras mesas y así sucesivamente se va generando esta cadena, pero no nos damos cuenta que las condiciones de vida, si nosotros hacemos una comparación entre el antes y el ahora, no es lo mismo, porque antes era más fácil conseguir un empleo. Antes le pedían a una persona que sepa leer y escribir. Después subimos un escalón más y para conseguir empleo le pedían que sea bachiller. Después subimos otro escalón más y le pedían que para tener empleo tenga un título de tercer nivel, un título universitario. Y ahora las cosas están más complicadas porque nos piden títulos de cuarto nivel. Entonces, mire cómo la situación es bastante complicada y nosotros necesitamos sacarnos la venda de los ojos y decir, si yo me educo, si yo me preparo, tengo mejores posibilidades de conseguir un buen empleo y de brindarle mejores condiciones de vida a mi familia. Mira, esta falta de interés nos ocupa un 14%. Tenemos también algunas otros aspectos. Por ejemplo, acá nos dice la tercera, otras razones. La cuarta, por trabajo, porque algunos, como ya les había dicho, de las personas, de niños y adolescentes, tienen que verse obligados a trabajar para llevar un sustento a sus hogares, para ayudarle a la mamá o al papá. Por enfermedad, en eso también tiene una incidencia del 10%. Muchas veces nosotros sabemos que años anteriores la educación
no era inclusiva, era muy discriminatoria, pero bueno, ventajosamente esas cosas ya han cambiado, pero muchas personas, muchos niños, jóvenes y adolescentes sufren enfermedades catastróficas que no les permiten a ellos asistir con regularidad a clases. Tenemos acá por las tareas del hogar, tenemos por falta de cupos, porque muchas veces nosotros podemos también mencionar que no todos tienen para pagar una educación particular, necesitan obtener cupos en instituciones fiscales, pero lamentablemente por la alta demanda de estudiantes, muchas veces estos cupos no logran satisfacer las necesidades de estas personas. Por lo tanto, se quedan sin cupo y dicen, bueno, no tengo para ponerle a estudiar a mi hijo en un colegio pensionado, así que el próximo año vamos a aprobar. Y si le sale bien y si no, pues le dice a mi hijito, no te puedo dar educación, así que mejor busque un trabajo. Este es otro también de los problemas. Tenemos acá el fracaso escolar. ¿Qué quiere decir fracaso escolar? Cuando los alumnos han perdido años y los padres de familia le dicen, no te puedo seguir apoyando, te di la oportunidad, por lo tanto, tus estudios tienen que parar. Tenemos también acá, tenemos por embarazo también, que es una causa bastante grande. Bueno, ahora sabemos que existen muchísimos factores que permiten que las madres adolescentes puedan culminar sus estudios, puedan tener facilidad para que no se estanquen en cuanto a la educación, pero también es un factor muy importante. Acá nos menciona, del total de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que no asisten a clases, aquí es importante, el 28.4% no lo hace por falta de recursos económicos y el 2.1% por embarazo. Entonces, mire cómo prácticamente estos factores son aquellos que no permiten que la educación se realice de manera regular en nuestro país. ¿Cómo colaboramos en la educación? Es una pregunta muy importante y nosotros debemos responder a estas preguntas, porque yo como docente y ustedes como alumnos somos los responsables de colaborar en todo el proceso de formación, en todo el proceso educativo. Nos menciona, los estudiantes son parte central del sistema educativo porque nosotros como docentes trabajamos para ustedes. Los que se están formando son ustedes. Los que van a abrir su futuro son ustedes. Entonces, mire, ustedes son la parte central. Todos nosotros giramos en torno a ustedes, por y para ustedes. Es importante que se pregunten todos, ¿cómo colaborar para mejorar la educación? La respuesta debe comenzar en nuestro propio plantel, es decir, en nuestra propia institución, en nuestro colegio. ¿Cómo? Creando un compromiso, primero de respetar a nuestros compañeros. Recuerde que usted convive de lunes a viernes con sus compañeros. Usted conoce todos sus defectos y sus virtudes. Y obviamente debemos aprender a ser tolerantes y respetuosos con nuestros compañeros. Y no solamente con nuestros compañeros, sino también con nuestros profesores. Recuerde que nosotros como docentes no somos perfectos, no tenemos todo el conocimiento en nuestra cabeza. Nosotros aprendemos muchísimo con ustedes. Es por ello que nosotros también corremos el riesgo de equivocarnos, pararnos a dar clases frente a 30 estudiantes, frente a 30 personas, no es fácil. Por lo tanto, sí, nosotros también como profesores, como docentes, merecemos respeto. De la misma manera que nosotros como profesores debemos respetar a nuestros alumnos. Respeto a nuestras autoridades, respeto a los padres de familia. Mire, los padres de familia son aquí también un factor muy importante. ¿Por qué? Porque los padres de familia prácticamente son quienes se han preocupado por darles la educación y quienes hacen posible que este proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo con éxito.
También nosotros podemos decir que es importante que apliquen hábitos de estudio, que puedan rendir unas buenas evaluaciones, que puedan también ejercer todo tipo de prácticas con sinceridad, con honradez, es decir, aplicando todos los valores éticos y morales para ser mejores personas. Como yo les he dicho a ustedes, de nada nos sirve tener muchísimo conocimiento en nuestra cabeza si no somos buenas personas, si no somos seres humanos preparados para enfrentarnos al mundo que nos espera afuera. Tristemente vivimos en una sociedad que prácticamente se está derrumbando. ¿Por qué? Por la falta de aplicación de valores. Si nosotros aplicamos valores y hacemos la diferencia, podemos sobresalir. Lleves en su cabeza que los que son parte del montón nunca logran sobresalir. Quienes hacen la diferencia son las personas que logran surgir. ¿Por qué? Precisamente por ser diferentes al resto de personas y hacer diferente a nuestra sociedad. Acá también nosotros podemos decir que si nosotros aplicamos todo este tipo de colaboración en cuanto a la educación, nuestro país va a poder mejorar este servicio. ¿Por qué? Porque como dicen ustedes, prácticamente son el presente y el futuro de nuestra sociedad. Es importante también nosotros que podamos hablar acerca del Sistema Nacional de Educación. ¿Cuál es la finalidad de este Sistema Nacional? Cuando hablamos del Sistema Nacional, nosotros hacemos énfasis no solamente por región, región costa, región sierra, región oriente, no. Estamos hablando de cómo quiere que funcione nuestro país, la educación, de una forma unificada. Nos dice que la finalidad es, primero, desarrollar capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población. ¿Cómo es posible esto? Mire, ustedes se están preparando en un colegio técnico y a ustedes no les basta solamente con la teoría. Ustedes la teoría la complementan con la práctica y tal vez si usted en la teoría no comprendió, pues en la práctica va a decir, ah, sí, el profe nos dijo que era así, por lo tanto usted aplica y desarrolla esa potencialidad. Y esa potencialidad le sirve a usted de manera individual porque enriquece su conocimiento y también le sirve de manera colectiva, porque habíamos dicho que somos seres humanos colectivos, que vivimos en comunidades. Y si usted ya tiene el conocimiento, puede seguir transmitiendo este conocimiento y ayudar al resto de compañeros. Otra finalidad es posibilitar el aprendizaje a futuras generaciones. ¿Qué quiere decir? Que las futuras generaciones tengan las mismas o mejores oportunidades de asistir a instituciones educativas para que puedan ser partícipes de este proceso de aprendizaje. Nos permite también a nosotros desarrollar técnicas de saberes, de arte y de cultura. Mire cómo nosotros prácticamente dentro de las instituciones educativas tenemos algunos programas que hacemos, tenemos algunas celebraciones. Esto nos permite a nosotros desarrollar esos saberes en cuanto al arte, en cuanto a la cultura. Cuando usted tiene que hacer alguna actividad manual, por ejemplo, se me viene a la mente cuando hicimos el concurso de la mejor guagua de pan en el Día de los Difuntos. Ustedes aplicaron su creatividad, hicieron ustedes un esfuerzo, un trabajo en equipo y esto permitió que ustedes puedan aplicar técnicas de sana convivencia con sus compañeros dentro del aula. Cuando se hacen los concursos de danza, con danzas típicas del Ecuador, mire, es importante porque nosotros conocemos cuál es la vestimenta de cada uno de los grupos, cuál es el ritmo, cuál es tal vez la ocasión por la que ellos realizan esas actividades. Nos permite a nosotros desarrollar también nuestra cultura.
respeto de los derechos de las comunidades y pueblos y nacionalidades. El sistema educativo nacional también se ha preocupado por este tipo de derechos de comunidades, de pueblos, de nacionalidades que durante mucho tiempo fueron olvidados. Como ya les había dicho, tristemente nuestros indígenas fueron segregados del proceso educativo. Tuvieron ellos que vivir prácticamente sin este derecho. Pero el Estado y el gobierno se ha preocupado porque ellos también tengan la posibilidad de educarse respetando su idioma, respetando su forma de vestir, respetando algunos ámbitos culturales. Tenemos acá también, es importante que nosotros sepamos los niveles de educación. Tenemos nosotros 3 niveles de educación. Primero es la educación inicial. Ya les voy a explicar cómo se subdivide este tipo de niveles de educación. Segundo, tenemos el nivel básico. Y tercero, tenemos el bachillerato. Mire, tenemos también tipos de educación: la educación escolarizada ordinaria, la educación escolarizada extraordinaria y la educación no escolarizada. Podemos acá nosotros hablar acerca de las modalidades de educación. Tenemos educación presencial, tenemos educación semipresencial, tenemos educación a distancia, tenemos tipos de instituciones educativas, que son las instituciones educativas públicas. Dentro de este ámbito abarcan las escuelas y colegios fiscales y municipales, y las particulares, que son aquellas que se financian con un pago de pensión y que no pertenecen al Estado, sino pertenecen a personas en particular. Tenemos también actores del proceso educativo, que son las autoridades. Cuando hablamos de las autoridades, estamos hablando nosotros del rector, del vicerrector, de todo el personal de apoyo, de la secretaria, de algunos otros departamentos, financiero, entre otros. Tenemos también los docentes, los alumnos, padres de familia y representantes. Aquí les he puesto una ilustración de los niveles y subniveles de educación. Mira, tenemos el nivel inicial. El inicial se subdivide en inicial 1, este es no escolarizado, son niños de 3 años. Es decir, ¿por qué no escolarizado? Porque es un proceso en el cual los niños van a irse adaptando para todo el proceso que ya les viene de forma obligatoria. Cuando digo no escolarizado, quiere decir que no es obligatorio, que los niños pueden asistir, sí, a los 3 años de manera voluntaria, los padres les inscriben, pero no es obligatorio. Es decir, es un proceso de preparación, por eso es no escolarizado. Tenemos nosotros el inicial 2, que es para niños de 4 a 5 años. Esto de aquí ya prácticamente viene como un proceso de formación, como ya les había dicho, es un proceso de preparación para los pequeñitos que tienen que irse adaptando, tienen que ir conociendo cómo va a desarrollarse su vida educativa. Tenemos el segundo nivel, que es la educación general básica, la preparatoria, que nos dice que dura 1 año, a niños de 5 años, es lo que antes se le conocía como el jardín. Asistían los niños de 5 años durante 1 año lectivo. Después tenemos la básica elemental, que es segundo, tercero y cuarto año. Aquí van niños de 6 a 8 años. Tenemos la básica media, quinto, sexto, séptimo año, que va de los 9 a 11 años. Y tenemos la básica superior, que es octavo, noveno, décimo, que va desde los 12 a 14 o 15 años. Y tenemos acá por último el bachillerato, que es primero, segundo y tercero de bachillerato, que va desde los 15, 17 y también hasta los 18 años. Acá nosotros también vamos a mencionar cómo funciona el sistema educativo intercultural bilingüe. Esta forma, este nuevo sistema
de educación prácticamente respeta los derechos de nuestras comunidades, de nuestras comunas, de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Recordemos que en el Ecuador hay 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas, por lo tanto, se ha ampliado este proceso de formación educativa para que llegue hasta estas comunas, hasta estas comunidades, que antes el acceso a la educación era extremadamente difícil. Tenían que caminar kilómetros de kilómetros para poder llegar a los establecimientos educativos. Y no se tomaba en cuenta que estas personas tienen su identidad cultural, entre ellas su forma de vestir y también su idioma. Entonces, este sistema intercultural bilingüe ahora fortalece, potencia que este tipo de educación sea dictada en el idioma ancestral de dicha comunidad. Entonces, permite que nuestras raíces sigan bien cimentadas y no se les obliga a las personas que hablen en el idioma que nosotros actualmente hablamos, como mestizos, ¿verdad? Entonces a ellos sí se les respeta su idioma, su lengua madre, su lengua ancestral. También se les permite a ellos que asistan con su traje típico, con su vestimenta representativa. No se les pide a ellos el uso de un uniforme obligatorio porque ellos sí tienen su propia identidad y esta identidad debe ser respetada. Esto ha permitido que muchísimos indígenas tengan un proceso educativo digno, un proceso educativo que les sirva para su formación. Tenemos también nosotros necesidades educativas especiales. Acá nosotros podemos decir que la educación especial o educación diferencial es el conjunto de conocimientos científicos e intervenciones educativas psicológicas, pedagógicas, sociales y médicas que sirven para poder potencializar la educación de una persona que tenga algún tipo de distinción. Nosotros sabemos que hablamos de una educación inclusiva, por supuesto, cuando tienen una capacidad que no afecte con todo el desarrollo. Pero existen capacidades de las personas que son diferentes. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una persona sordomuda, ¿qué sucede? Esta persona no puede ser incluida en un proceso, en una institución educativa regular. ¿Por qué? Porque no serviría de nada que el profesor escuche la clase si esta persona no, es que el profesor dicte la clase si esta persona no puede escuchar. Entonces, mire, prácticamente este tipo de diferencias sí necesitan que se creen centros educativos especiales para que puedan atender estas necesidades. Si hablamos de una persona no vidente, posiblemente esa persona sí pueda ser incluida en una institución educativa porque no le va a afectar en nada escuchar y también transmitir sus ideas. Va a tener toda la facilidad. Entonces, mire cómo nosotros debemos diferenciar cuando una persona necesita un tipo de educación especial y cuando la persona puede ser incluida en el proceso educativo. Otro ejemplo sería una persona que tenga un síndrome de Asperger, que tenga una persona tal vez síndrome de Down. Obviamente tiene algunas limitaciones intelectuales que no le van a poder permitir el entendimiento correcto. Son personas que necesitan otro tipo de educación especializada, donde la pedagogía sea aplicada acorde a dichas necesidades. Muchas veces existen también enfermedades catastróficas que no le permiten a una persona asistir con regularidad a clases. Por lo tanto, es aquí donde se necesita aplicar algunas estrategias dentro del ámbito educativo para no privar a nadie de este proceso de educación. Me gustaría también a ustedes compartirles un video que es bastante interesante. Nos va a nosotros permitir ver cómo era antes y cómo es ahora, o cómo, sí, cómo es ahora se podría decir la educación. Entonces,
Voy a ver si les puedo compartir a ustedes este video, que es bastante interesante. Vamos a irnos. Estamos acá. Entonces, les voy a compartir. Me gustaría que ustedes puedan observar. Y después... El gasto público eres tú. La educación. ¿Cuánto ha avanzado en estos 9 años de Revolución Ciudadana? La educación del pasado y la de hoy. En el pasado, la educación estaba secuestrada por los politiqueros de siempre, quienes suspendían todos los años las clases para exigir más prebendas mediante paros interminables. Hoy ya no hay paros y la educación está al servicio pleno de los estudiantes. Antes, los padres de familia debían financiar la educación con el pago de matrículas, uniformes, útiles y demás. Hoy, la educación es absolutamente gratuita, con textos escolares, uniformes y alimentación escolar proporcionada por el Estado. En el pasado, los padres de familia debían pagar el sueldo de los profesores. Hoy, los profesores tienen nombramiento, reciben un salario digno y capacitación permanente. Antes, en 10 años, no se construyó ni una sola institución pública y de calidad. Hoy, en 9 años, se han construido 58 unidades del milenio para miles de estudiantes y 54 más están en construcción. En Quito, el último colegio construido fue hace 33 años. El Consejo Provincial de Pichincha en 1982. Hoy en Quito se han construido 5 unidades del milenio y 2 más en Pichincha, aparte de que 5 más están en construcción. Antes se inauguraban colegios sin tener siquiera local propio, como es el caso del María Angélica Hidrobo en 1973. Todos se olvidaron, menos la Revolución Ciudadana que lo construyó. En el pasado, ningún colegio fiscal estaba acreditado por el Bachillerato Internacional, privilegio de colegios particulares. Hoy, 9 años después, 207 colegios públicos son acreditados con certificación al Bachillerato Internacional. 195 están en proceso de certificación y 105 más han solicitado acreditarse. Este es el gasto público, gasto de calidad que beneficia a millones de ecuatorianos. Gladys Morales, madre de familia, unidad educativa, réplica 24 de mayo. Para que nuestros hijos estudien en un colegio como esta institución, pues debíamos tener el dinero, pagar una pensión muy alta. William Bautista, padre de familia. La revolución en la educación ha marcado gran diferencia en nuestro país. Carmen Villegas, rectora, réplica 24 de mayo. Los cambios están a la vista. Todos podemos certificar. Porque el gasto público eres tú. ¿Qué se hizo con la plata? Este gobierno tuvo demasiado. Listo. Miren, entonces es bastante interesante. Cabe recalcar que no soy correísta, pero hay que reconocerle que uno de los grandes méritos del gobierno de Rafael Correa prácticamente fue invertir dinero en todo lo que tiene que ver educación. Porque ahora nosotros podemos ver que existen muchísimas instituciones réplicas de colegios emblemáticos de nuestra ciudad, y no solamente de nuestra ciudad, sino en todo el país, que han permitido que muchas personas, muchos alumnos, tengan su proceso educativo de una manera regular. Como ya vimos antes, no había una estabilidad para los maestros. Prácticamente vivíamos en constantes paros. ¿Por qué? Porque los sueldos de los profesores no se pagaban mensualmente, sino que les debían muchísimos meses más, arrastraban esto y perjudicaba obviamente a la economía de los profesores. Como ya dijimos antes, pese a que la educación era fiscal, se cobraba un monto de matrículas, se les cobraba los uniformes, se les vendía los libros, entre otras cosas. Por lo tanto, desde el gobierno de Rafael Correa sí empezó a hacer muchísimas modificaciones
que a nosotros en el ámbito educativo nos ha traído muchísimos efectos positivos. Bien, hasta aquí voy a culminar con mi clase. Me gustaría que ustedes realicen la captura de pantalla de esta sopa de letras. Tiene para colocar su nombre, el paralelo al que pertenece, por favor. Vamos a encontrar las palabras que tenemos a nuestra derecha. Hacemos la captura de pantalla. Pueden llenar ustedes, subrayar. Si tienen la posibilidad de imprimir, hágalo. Si no, con la captura de pantalla y un esferito virtual o un lapicito, una pintura, no hay problema. Lo puede realizar usted. Quiero que esta sopa de letras, una vez que esté ya resuelta, me envíe por favor a Classroom. Me gustaría también que usted elabore un resumen, un corto resumen de lo que hemos hablado en el cuaderno, porque considero que es un apoyo para que usted pueda estudiar. Listo. Nos veremos con ustedes en una próxima oportunidad, deseándoles muchos éxitos. Hasta una próxima clase.